Hoy tenemos entre manos una de las novedades más importantes para la temporada 2026 de la marca del ala dorada, la nueva Honda Hornet, una moto que no ha cambiado demasiado en cierta medida respecto al año pasado, pero que trae una mejora clave, el embrague automatizado de Honda que llaman e-Clutch. Vamos a probarla en esta toma de contacto y de hecho es una moto que tenía muchas ganas de subirme a ella porque ¿sabes qué? Yo tuve la primera versión de esta Honda Hornet, así que de paso vamos a analizar un poco qué tanto de Hornet queda en esta última iteración respecto a la histórica moto de la marca. Vamos a subirnos y te cuento todo. En primer lugar tenemos una moto que ya de aspecto bastante ágil. Es una moto que pesa 196 kilos, es la versión e-Clutch. Muy importante esto porque solo va a llegar en esta versión. Luego analizaremos un poco mejor esta decisión de Honda, al menos para España, pero empecemos como solemos hacer habitualmente, hablando un poco de ergonomía. Como veis, yo mido 1,71 m, llego perfectamente al suelo. Es una moto muy delgadita, el asiento es de 795 milímetros, no es una cifra realmente baja, digamos, de moto custom, pero la verdad, planto los pies en el suelo súper bien. El triángulo ergonómico, pues muy agradable, muy neutro, la verdad, va muy erguido en la moto, la postura luego en marcha es muy agradecida, el manillar no es excesivamente ancho, y entonces es una moto que está un poco a nivel ergonómico en ese impasse entre una moto de iniciación que podría ser ya de, bueno, que de la 2 como una CB500 y demás, y una moto ya grande, ¿no? Está un poquito ahí contenida la deportividad en cuanto a la ergonomía para tener una moto muy neutra y muy fácil de llevar. Como veis, chasis tubular de acero, tenemos un asiento a doble altura. El asiento en este caso, tener en cuenta que son accesorios. En la presentación de hoy hemos tenido la oportunidad de probarlos, pues bueno, en ambos modelos. También hemos tenido oportunidad de probar la Transalp, que tenéis el otro vídeo en el canal, y bueno, algunos accesorios extra que vienen de la moto. Lo que sí viene de serie va a ser la quilla, que es una novedad respecto a este año. La novedad principal, como decíamos, está en el e-Clutch. El resto de la moto se mantiene bastante similar a la del año pasado, una moto que viene en 4 colores, y luego hablaremos ya un poquito más en las conclusiones de precios y estas cosas. El viento y el micro hicieron de las suyas, así que parte de mis sensaciones os las cuento en diferido. Lo que vimos en parado se cumple al 200% en marcha. En cuanto te subes, te encuentras una moto súper ágil, súper fácil de llevar y manejable. Tiene todo en su sitio, la posición es erguida en líneas generales y llevas la espalda muy recta. Pero si te quieres acoplar en un buen tramo de curvas, la posición del manillar te lo permite. Es muy delgada en líneas generales y, por si te lo preguntabas, el e-Clutch, que sobresale un pelín por el lateral, no se nota lo más mínimo en marcha, está muy adelantado. Desde fuera puede parecer que vas algo encajado detrás del depósito, pero la moto, al ser compacta en líneas generales, para nada da esa sensación en marcha de ir abrazado al depósito. Es de esas motos que llamaríamos cariñosamente bicicleta, por lo fácil que resulta todo. El asiento, al ser en 2 alturas, te frena bien si aceleras muy fuerte. No es el confort máximo viscoelástico, dijéramos, pero no me resultó ni mucho menos incómodo. Muy estrecho delante para llegar bien al suelo, ancho detrás para posar bien el trasero. El del pasajero quizás no sea el más cómodo del mundo, aunque tampoco diría que es demasiado estrecho. Eso sí, no es la moto más touring del planeta. La doble altura es generosa, así que tu compi de viaje tendrá unas vistas privilegiadas del camino. Un poco más a nivel ergonómico porque es una naked con todas las de la ley, sin carenado, sin cúpula y a pecho descubierto, luchando contra el viento, lo esperado, vaya. A nivel acabado, reconozco que nos han puesto el caramelito de ver la moto con accesorios, y hay algunas chorraditas como esa tija más mecanizada y demás que hacen que visualmente gane muchísimo. Lo que sí me ha gustado especialmente y es de serie es la piña de mando, la usabilidad de los menús y sobre todo ese pequeño joystick que resulta súper útil. Y además la navegación luego dentro de los menús te hace súper rápido a ella, como si manejaras la tele de tu casa. Tenemos entre manos un motor bicilíndrico, en este caso en línea, característico de Honda porque utiliza la tecnología Unicam para las culatas, una tecnología que viene, o un desarrollo que viene del motocross, de la CRF, que le confiere la capacidad de tener unas culatas muy delgaditas y contener mucho las dimensiones del motor. Característico de este bicilíndrico, que es la novedad principal, el e-Clutch, como veis por este lado. Ahora vamos a pararnos y hablar un poquito mejor de él,
Pero recordar antes de ello que es un motor de 755 centímetros cúbicos que rinde, redondeando, 92 caballos, 72 Nm de par motor, y que tiene bueno, la electrónica, quitando la IMU, luego también hablaremos un poquito más de esto, sí que tiene una electrónica bastante completa, modos de conducción, control de par, control de freno motor, y en el caso, modos de conducción, la posibilidad de seleccionar la entrega de potencia con el acelerador electrónico. Ahí es donde aquí viene un poco la combinación de esto, es la novedad importante que tiene Honda. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se monta este e-clutch con un acelerador electrónico, lo que le confiere un plus a la hora de afinar este sistema de embrague. Recordemos que es un sistema de servomotores que va anclado prácticamente en el mismo sitio al que llega el cable del embrague. El embrague sigue siendo por cable normal, y en la intersección, digamos, antes de que entre el eje al motor, que accionas con la mano, tenemos la posibilidad de este servomotor que, conectado a la centralita y a todos los sensores que tiene la moto, velocidad de rueda delantera, revoluciones del motor, velocidad de la trasera también, bueno, toda la información se traduce luego en que la moto entienda qué es lo que estás queriendo hacer con ella, y por supuesto con los sensores que incluye el cambio de marcha. Los sensores son similares a lo que tendría un quick shifter, pero se suman a lo que es el embrague. Entonces, cuando tú empiezas a tocar la palanca, la moto sabe que quieres cambiar de marcha y te hace, si lo necesitas, más o menos embrague. Por supuesto, cuando vas muy rápido en carretera o vas más arriba de vueltas, pues el cambio es prácticamente un quick shifter normal, pero cuando vas en ciudad y vas muy lento o incluso estás parando la moto y la dejas morir directamente, termina por embragar del todo y hacer literalmente lo que tú harías de manera manual con la moto, ¿no? Lo que redondea este sistema ya no es solo que sea muy inteligente a la hora de saber cuándo quieres embragar, por supuesto difiere mucho de lo que sería un DST, un cambio automatizado. Siempre has tú de accionar la palanca para cambiar. Si llegas a un semáforo en cuarta, se va a quedar en cuarta, no vas a tener tú que bajar marchas, eso sí te avisa en la pantalla. Pero sí que tienes ciertos ajustes muy interesantes como, bueno, por supuesto lo puedes desactivar, pero también puedes cambiar la dureza o el tacto de la palanca de cambios, con lo cual eso sumado a su pantalla TFT, que ahora hablaremos de ella, pues hace que esta moto, quitando que no tienes la IMU, es súper configurable. Parece mentira que no haya probado hasta ahora el 7,5 de Honda, pero por H o por B no se han alineado los planetas en anteriores oportunidades. Le tenía ya ganas tanto a la Transalp, que por cierto tenéis el vídeo en el canal, como a esta Hornet. Primeras sensaciones, un motor súper reactivo, se nota muchísimo, especialmente en la Hornet, que estamos al final cerca de esa frontera limitable de la 2, 92 caballos, muy aprovechable. Es más, ese calado del motor a 270 grados es la configuración preferida al fin y al cabo de motos trail con pretensión off-road y le da un punch extra. ¿Qué quiere decir? Que responde muy bien en el primer cuarto de gas. Ya os digo que si aceleras de golpe, la moto pierde la rueda delantera más rápido de lo que esperas. Es un motor que refuerza esa idea de moto súper ágil pero con mala leche. Me recuerda mucho, salvando las distancias, a esas sensaciones que me transmitía la MT-07, como que muy juguetona, vamos a decir. Pero claro, con 20 caballos más, ojo, palabras mayores. Siguiente cosa que destaco, el tacto del acelerador electrónico. Afinadísimo, de verdad. Ya no solo por la precisión al medir el gas, sino por las transiciones. Esto que cortas gas, enganchas de nuevo y la sensación de colleja que te podría dar una moto tiende a cero. Creo que algo así solo lo habría experimentado en motos con cardán. Por lo demás, una moto muy aprovechable, especialmente en el rango medio de revoluciones, vibraciones leves, digamos bajo control para el tipo de motor y segmento de moto. Pero ahora bajo la manga sin duda es el nuevo e-clutch. El sistema ya iba fino, mi compañero Álvaro lo explicó muy bien cuando probó la CB6,5, pero claro, aquí se sube la apuesta con el acelerador electrónico. Se nota 100% la mano de los japoneses y las horas de desarrollo que deben haber echado aquí. Va finísimo, literalmente la moto hace por ti cosas que harías solo si tienes mucho nivel en moto y conduces tu moto al dedillo tras muchas salidas con ella. Subes o bajas marchas y se aplica la dosis exacta de gas o el embrague para que todo funcione como un auténtico reloj suizo. Creo que mucha gente va a encontrarle un punto dulce muy top a este sistema, sobre todo si has probado el DST y te ha dado esa sensación de me gusta, pero he hecho en falta un pelín de control, o bueno, he hecho en falta la palanca de cambio.
El cambio, por cierto, es como tener un quick shifter, pero el más afinado de la historia, porque como se apoya en el embrague es que engrana siempre perfecto. Lo único a lo que debes acostumbrarte es que si agarras el embrague de la moto se vuelve manual del todo, o sea que en parado la puedes llegar a calar, y que la moto, aunque no se cale cuando llegas al semáforo, tampoco cambia por ti, con lo cual, pues si se te va la pinza, intentará salir en sexta. Apartado dinámico, en este caso no cambia respecto a la del año pasado, pero sí que contamos con unos componentes de primera calidad, con una horquilla de función separada Showa, que en este caso, para los que no la conozcáis, lo que ocurre es que tiene la función de muelle en una barra y la función de hidráulico en la otra. Solo tenemos la posibilidad de ajustar en 7 niveles el muelle trasero en la precarga, pero no tenemos en este caso la opción de ajustar la horquilla a una horquilla de 41 milímetros. En el caso, en el otro aspecto de los frenos, tenemos un doble disco delantero con una pinza Nissin, habitual en la marca, con pinza radial de 4 pistones. Dinámicamente la palabra que mejor la define sin duda es agilidad. Es una moto pues muy divertida, muy fácil de llevar, no tiene una postura, como decía antes, muy exagerada, muy radical, más bien una moto muy neutra, y luego todo esto lo acompaña muy bien los componentes. Al final, que sí, que no tenemos una suspensión regulable, pero es un componente que se nota de primera calidad. No voy a decir componente de premium, entendido como pues esto, una suspensión multiregulable que puedes llevar súper a tu gusto y demás, pero es verdad que tampoco le noto que para mi peso 64 kilos, necesite más, necesito una regulación para divertirme con ella, que algo, estar toqueteando la moto para corregirle algo, vamos a decir. Es una suspensión que, sin llegar a ser muy deportiva, sin llegar a ser incómoda, vamos a decir, tiene ese punto de neutralidad de nuevo que te permite pues dar un paseo pues agradable, sin fatigar demasiado, pero luego aquí, como por ejemplo, vamos a apretar más a saco y no noto que la suspensión se hunda en exceso, no noto que la rueda pues me baile cuando me desestabilice, digamos. Así que por el apartado de suspensión creo que está muy logrado. Quizás, bueno, hablando ya más del neumático, el neumático es de 160, no creo que le haga falta más. De hecho, ese punto tan ágil que tiene la moto probablemente sea porque hayan apostado por un neumático algo más delgado de lo que muchos esperarían, ¿no? Pero quizás ya en una moto de 92 caballos el neumático del Michelin Road lo veo un poco más touring. Quizás yo le habría puesto, no te digo un neumático mega deportivo, pero un escaloncito por encima en cuanto a un compuesto un pelín más sport, ¿no? En cualquier caso, tampoco es que haya notado que el neumático me genere desconfianza, pero sí que si aprietas un poco, pues hombre, es un neumático con muchísimo dibujo, que va muy bien en lluvia, pero ese puntito extra de deportividad quizás lo encontrarías en otro tipo de rueda, ¿no? Con respecto a los frenos, la verdad me gusta mucho el tacto. Recordemos que las japonesas siguen montando latiguillo de goma, no tiene un tacto súper deportivo, y eso me gusta para este tipo de moto porque te confiere pues mucha precisión en la frenada, mucha capacidad de control, vamos a decir, sin tener que acostumbrarte demasiado al freno. Puedes llevarlo con un dedo si quieres, pero has de apretar para que salte el ABS. Un ABS que pues, como no tenemos IMU, no tienes ABS en curva, pero me parece que está bastante bien afinado. Sin duda se nota, pues lo que decía, el neumático, que quizás salta un poco antes el ABS de lo habitual si aprietas un poco en tu conducción, pero es más por el grip de tener neumático frío o demás, ¿no? Lo que se han sabido hacer, y además muy bien, es hacer que la moto entienda toda la información que tiene a su disposición sin tener la IMU. Tenemos información de velocidades de la rueda delantera, la trasera, bueno, pues por supuesto todo el sistema iClutch, y esto en la frenada han hecho que se sincronice o se entienda muy bien las reducciones con el iClutch
con el freno. Me explico, es una moto que tú puedes fastidiarla mucho en el sentido de hacerla sufrir en las frenadas. Vamos a hacerlo aquí exagerado. Bajo 2 marchas, freno con el freno trasero y ahí estaría sufriendo. Una moto normalmente empezaría a perder mucho más el tren trasero, que es lo que se consigue con esta. Lo que consigue combinando el e-clutch con un ABS bien afinado, al final es que la moto sea en frenadas muy estable. Incluso a pesar de lo que digo de no tener el neumático más deportivo del mercado, la moto en la frenada, echando el ancla con el freno trasero y bajándole 2 marchas, se mantiene muy por el sitio. Evidentemente tener cuidado con esto que estoy diciendo, porque ya es un tipo de frenada que se os puede descabalgar si pilláis algo de suciedad en el suelo y demás, pero se entiende, ¿no? Si aprietas mucho al tren trasero, si fatigas mucho el neumático, la moto en líneas generales se mantiene muy estable, porque el embrague se libera, se va dosificando automáticamente y no llega, pues haría como es como si fuera un embrague antirrebote muy bien afinado. Contamos en esta Honda Hornet con una pantalla TFT a color de 5 pulgadas, con unas nuevas piñas bastante logradas, luego lo veremos, con una especie de joystick, pequeño joystick con 4 posiciones para la piña izquierda, sobre la que controlar toda la electrónica de la moto. Recordemos que es una moto que tiene 3 modos de conducción preconfigurados más 2 modos de conducción, el modo user sería, ¿no? El modo totalmente personalizable. ¿Qué electrónica tenemos en esta moto? Que ya la hemos visto un poco por encima hablando del motor. Tenemos, por supuesto, los modos de conducción, la capacidad de controlar la entrega de potencia, controlar el freno motor, controlar el control de tracción o el control de par que llama Honda. Tenemos también el control anti-wheelie, y en el caso de los frenos ABS, no tenemos ABS en curva, pero sí tenemos la frenada de emergencia, que viene a ser que cuando frenas se parpadean los intermitentes. Tenemos también toma USB, iluminación LED, cancelación automática de los intermitentes y compatibilidad, conectividad móvil a través de la aplicación de Honda oficial, que te permite incluso navegación por señales. Recordemos, como decía al principio, esta moto viene en 4 colores, pero el precio aún no está anunciado. Calculamos que debería estar entre los 8.000 bajos euros, por diferencia de lo que o se queda muy parecida a lo del año pasado, o debería subir muy poquito, porque al final es un modelo que pretende también competir en un segmento que los precios están bastante ajustados. Como sabéis, también con la llegada de muchas marcas chinas y demás, Honda hace su apuesta en esta moto de mantener una muy buena calidad, su sello Honda, pero sin pasarse, digamos, de rosca a la hora de establecer sus precios. Así que por ahí andará, podéis echarle un vistazo, lo publicaremos en nuestra web cuando esté disponible. Y por ir finalizando un poco con una opinión más personal, como decía al principio, tenía muchas ganas de probar esta moto porque les tengo muy buenos recuerdos de mi primera moto, que fue la Hornet del 98. Por supuesto, difiere mucho de esta moto, ya porque es que hace casi 30 años, 28 años que salió ese modelo, tenía una base totalmente distinta y demás. Entonces, vamos a ver un poco por qué han llamado a esta moto Hornet cuando realmente no es 4 cilindros y demás, y se ha generado toda esa polémica. Entiendo perfectamente por qué en esta moto han querido seguir con esa marca, y creo que sí que se lo ha ganado, porque es una moto que la agilidad es lo que es la marca de la casa, ¿no? Es su punto realmente fuerte, y es lo que a mí me transmitía aquella moto también, ¿no? Una moto muy familiar, que evidentemente era un 4 cilindros y evidentemente no tiene nada que ver el bicilíndrico este con aquel, pero sí que era una moto que me lo ponía todo muy fácil, salvando las distancias y de la época que era, y me divertía mucho con ella. O sea, era como, llegaba también como muy bien al suelo, la recuerdo con una ergonomía muy neutra, pero que cuando le apretabas tenía esa mala leche, y en esta moto me lo ha transmitido, con lo cual, quitando que yo evidentemente ese motor me gustaba mucho también, he tenido muy buenas sensaciones con esta, y de hecho me ha sorprendido mucho para bien la mala leche que tiene este bicilíndrico, un motor que he encontrado muy responsivo, en cuanto le daba gas con decisión,
he notado muchísima diferencia al probar el mismo motor de la Transalp. No tiene nada que ver, simplemente por el ajuste de la electrónica, el ajuste de los mapas motor. Evidentemente una moto un poco más ligera, pero es un motor que es muy divertido, muy directo, sin llegar a descabalgarte, pero esa reactividad que tiene el motor, la verdad, me ha gustado mucho. Sin más, como siempre, os invito a dejarme vuestros comentarios, vuestras dudas en la caja de aquí abajo de comentarios y nos vemos en la próxima.